No se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Un poquito mejor, nada más. ¿Se escucha mejor? Pudiera hablar un poquito más fuerte para que se logre escuchar bien. Ok. No importa, si no aquí, pues no sientan nada más que les estoy gritando. Sí se escucha ahí bien, ¿verdad? Sí, ya se Ya se escucha escucha un mejor. poco mejor. Ok. Bueno, mire, me da mucho gusto, agradezco la invitación a la universidad, a mi casa de estudios, por la invitación para dar esta plática acerca de la economía circular. Es un tema muy importante, es un tema de interés público, no es solamente dirigido a empresas o a gobierno, realmente es un tema que es importante que todos conozcamos, como ciudadanos, como sociedad, y que podamos implementarlo, porque la economía circular no solamente involucra a las gentes que ya les comenté, sino realmente todos tenemos que estar involucrados en eso. Para empezar, vamos a platicar acerca de qué es primero la economía lineal, que es la economía tradicional con la que se había venido pues, produciendo y consumiendo. La economía lineal no es otra cosa más que obtener los recursos naturales, tener una producción, ya sea un bien, un servicio, un producto, consumir ese producto o ese servicio y tirar. O sea, esa es la economía lineal. Era consumir y desechar. Eso era todo. ¿Qué nos ha traído de consecuencia? Tenemos algunos problemas, ¿verdad?, muy grandes de contaminación a nivel mundial, en calidad del agua, en calidad del aire, la tierra. Es un problema, sí, muy grande el tema de la contaminación. Entonces, la economía circular lo que hace y lo que permite es, bueno, para empezar, pues es un modelo de producción y consumo en que el valor de productos, materiales y recursos, ¿sí?, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, ¿sí?, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar, ¿sí? La principal búsqueda de la economía circular es no generar residuos o bien generar los mínimos residuos posibles, ¿sí? La economía circular, como lo pueden ver aquí en la pantalla, inicia con que obtenemos la materia prima para un bien o para un servicio, tiene un diseño, en este caso, bueno, se pasa por un proceso de producción, se distribuye, llega al usuario, quien lo consume, quien con la economía circular tiene cierta responsabilidad de reutilizar o de reparar ese producto, y cuando ya terminó su vida útil con el consumidor, entonces entran las empresas como las que en este momento yo estoy representando. Hacemos una recolección de esos residuos y entonces los reciclamos. ¿Para qué? Para que vuelvan a ingresar a la cadena de productos. ¿Sí? Eso es la economía circular. Entonces, como les decía, ¿por qué estamos involucrados todos? Bueno, por la simple razón de que en la economía circular todos estamos involucrados, gobierno, industria y el consumidor. ¿Sí? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Hasta ahorita sí. ¿Todo bien? Como un poquito de interferencia, se alcanza a Miren, la escuchar. economía circular es algo... ¿Sí? ¿Sí escucho? Adelante, maestra. La economía circular está muy ligada a la Agenda 2030. Hemos escuchado acerca de la Agenda 2030, de la ONU, que fue en París, y toda
parte de la historia. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos, ¿sí? Dentro de esos 17 objetivos, especialmente el objetivo número 12, que es el de garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, ¿sí? Este objetivo principalmente es, más otros que se cubren con la economía circular, es un objetivo importante al cual apegarse también a la Agenda 2030. El objetivo de la Agenda 2030 pues, es disminuir la huella de carbono, que es lo que está provocando el calentamiento global. Hemos escuchado la huella de carbono, el calentamiento global, que es obviamente que ha subido la temperatura a nivel mundial, que están derritiendo los polos, y bueno, el tema de la fauna, de la flora, los cambios que ha habido, pues muchos tienen que ver precisamente con la huella de carbono, todo tiene que ver con la huella de carbono. Ahora, todo genera huella de carbono, ¿sí? Todo. El hecho de que nosotros existamos genera huella de carbono. ¿Por qué? Porque vestimos, porque calzamos, porque comemos, porque respiramos, por todo. Porque nos bañamos, porque por cualquier acción que nosotros realicemos, porque nos trasladamos, en este caso, bueno, a la universidad, al trabajo, a la casa, a cualquier lugar, todo genera huella de carbono. Entonces, por eso hay algunas recomendaciones para que podamos ir disminuyendo esa huella de carbono y ir minimizando el impacto hacia el calentamiento global. Entonces, la Agenda 2030 está dirigida especialmente en este tema y con sus 17 objetivos. Bueno, en el caso de la economía circular, que es el tema que estamos tocando el día de hoy, alcanza directamente el objetivo número 12, más sin embargo, también abarca algunos otros objetivos, ¿sí? Incluso, bueno, el tema de la generación de empleo, que es algo que la economía circular promueve, ¿sí? Y ahorita les voy a platicar por qué. Vamos a hablar un poquito de la situación actual que está ocurriendo en México. En México, pues, estamos un poco todavía en pañales, el tema de la economía circular. Nos hace falta aprender mucho del tema, nos hace falta aplicar muchas cosas. En primer lugar, hay prohibiciones y hay regulaciones. Hemos visto que estos últimos años ha habido muchas prohibiciones. Por ejemplo, se prohibió el tema de los popotes. Es una prohibición que está ya en la mayoría de los estados de la República. Tenemos, en muchos se prohibió el uso de bolsa de poliétileno. En algunos hubo regulación respecto al uso. Se prohibió el unicel, se prohibieron algunos otros productos inmateriales. La prohibición no es precisamente la mejor medida, ¿sí? Incluso el tema o la economía circular no es acerca de prohibir, sino más bien de aprovechar esos productos, esos materiales y reintegrarlos al proceso. O sea, no solamente acabar con ellos, sino integrarlos. En México actualmente tenemos una falta de estructura en organismos de manera federal y local. ¿Por qué? Realmente digo, ahorita hemos tenido un cambio de gobierno en el cual se han modificado diversas instituciones. Entonces, a nivel federal tenemos una Secretaría de Bienestar, pero también tenemos de manera estatal en varios estados de la República, que son otros organismos que ocupan ese lugar. En el caso de que no tenemos todavía esa estructura, vamos a decir, de quién se responsabiliza sobre qué cosa, están ocurriendo muchos cambios. Yo espero que se esté trabajando sobre este tema, que es muy importante, para que verdaderamente haya una línea que pueda regular correctamente, ¿no? Y pueda verdaderamente establecer los protocolos y todo el seguimiento.
sobreregulación en leyes. Va junto pegado con esto. A veces a nivel federal, en las organizaciones o en las secretarías a nivel federal, hay ciertos lineamientos, leyes, reglamentos, y luego nos encontramos que de manera estatal hay otros. No hay una regulación en línea y de decir, ok, a nivel federal cumplimos con esto, a nivel estatal con esto y a nivel municipal cumplimos con esto. Hay una sobreregulación en ley. ¿Sí? El papel de la sociedad en la economía circular. Cada vez hay más gente que se está uniendo al tema del reciclaje, del reuso, de la reducción, que son principalmente las 3 R, que bueno, que ahorita ya son 5. Ya hay mucha más gente que se está uniendo. A nivel federal hay incluso empresas muy grandes que son las que le maquilan, por ejemplo, la Coca-Cola, hablando de ciertos tipos de plástico, hay de aluminio, hay de cartón, hay empresas muy grandes. Y eso quiere decir que esas empresas están es porque están consumiendo insumos. Entonces hay gente detrás que está haciendo también su labor y su tarea de poder acopiar y poder aportar. Y hay empresas, hay negocios, hay iglesias, escuelas, que se van uniendo en campañas. Y entonces eso habla de que sí se está creciendo. De hecho, México es de los principales países recicladores. Se debe precisamente a que, bueno, hay un poco de informalidad de los negocios, la gente, obviamente, a veces el mismo desempleo que hay, es una forma de autoemplear, un gran beneficio que tiene la economía circular y el reciclaje específicamente, la reparación, el hecho de que muchas personas pueden autoemplearse de esta manera. Entonces, cada vez el papel de la sociedad, que es sumamente importante, cada vez va, todavía nos falta bastante, pero cada vez más hay conciencia respecto al tema del medio ambiente y de lo que tenemos que hacer al respecto. Y las empresas verdes y no tan verdes. Muchas veces, algunas empresas, hablando de nuestro país, se dicen ser verdes porque cumplen en algunos requisitos para poder producir algunos productos o servicios, mas sin embargo no dan ese término a la economía circular. ¿Sí? Tenemos que entender que la economía circular es que podamos darle completamente vuelta. ¿Sí? Entonces hay una corresponsabilidad de todas las partes para que ese bien o ese recurso regrese. Es una corresponsabilidad entre todos. Entonces, hay empresas que fabrican productos que pueden ser amigables o sustentables, mas sin embargo no hay una corresponsabilidad en que esos materiales vuelvan a ellos y puedan entonces partir de esos materiales para volver a producir. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, verdes, pero no tan verdes. Es una correlación. Eso es lo que busca la economía circular, poder cerrar ese círculo. ¿Sí? El Acuerdo Nacional a favor de la economía circular. Hace unos como que meses, hay mucho ruido, ¿no? No sé si alguien tiene abierto su micrófono. No, como que fuera un poquito de origen la interferencia que se escucha y es lo que estaban comentando. Pero a lo mejor si se regula un poquito el micrófono allá se pudiera mejorar el audio. Por ejemplo, ¿tú te escuchaste muy bien ahí? ¿Tú te escuchaste muy bien? Ahorita sí te escucho. Esa persona que habló se escuchó muy bien y tú, Pamela, se te escucha con mucha ruido. A ver, me voy a instalar un poco acá, no voy a hacer que sea tema del internet. Voy a mover un poquito, porque parece que no, pero medio metro hace gran diferencia. No sé si ahí escuchan mejor.
mejor? A ver, parece Sí. que sí. Habla, parece que sí. ¿Sí? ¿Sí se escucha mejor? Sí, sí, parece Sí, que se sí. escucha un poco mejor. Sí. Ok, muchas gracias. A ver, ¿en qué nos quedamos? Ya nada más les pedimos apagar sus cámaras para que la comunicación pues sea un poquito más fluida y puedan disfrutar mejor de la conferencia. Muchas gracias. A ver. Pueden ver la... Ok, ya salió la presentación, ¿verdad? Sí. Sería nada más de volver a compartir. Listo. Ok. Les estaba comentando respecto al Acuerdo Nacional a favor de la economía. Este Acuerdo Nacional, el Senado estaba trabajando antes de que iniciara bueno, pues, todo esto de la pandemia. Estaban haciendo un trabajo compartido, un trabajo con todas las opiniones de industriales, de autoridades, de consumidores, de expertos en el tema, de maestros en el tema, porque lo que se busca precisamente es que México se pueda incluir en el tema de la economía circular. ¿Sí? Hemos visto que la afectación que hubo, por ejemplo, en algunas prohibiciones, fue muy drástico y muy radical y acabó con muchos empleos. ¿Sí? Lo que la economía circular busca, y como ya les comenté, es precisamente poder seguir generando empleo, pero poder también de esa manera ayudar al medio ambiente y poder tener una industria donde se pueda trabajar conjuntamente. ¿Sí? Por ahí escucho un micrófono, si me apoyan para cerrar su micrófono, por favor. La situación actual en Tabasco. En Tabasco, al menos hasta el día de hoy, por parte de la Secretaría de Bienestar, de Sustentabilidad y Cambio Climático, existe una norma que es la NAESAP, y esta norma fue la que entró a principios de año, prohibiendo lo del popote, que era lo que les comentaba, prohibiendo el uso de los desechables de unicel y regulando el tema de la bolsa de plástico. Y es importante aclarar que la bolsa de plástico está regulada, no prohibida en el estado de Tabasco. ¿Sí? Porque a veces la información se distorsiona. El unicel está completamente prohibido. ¿Sí? Los popotes están completamente prohibidos. Mas, sin embargo, la bolsa está regulada. ¿Sí? La bolsa, para que en el estado de Tabasco un negocio, cualquier negocio pueda ocupar una bolsa, la bolsa tiene que ser reciclada y reciclable, o bien puede ser biodegradable, pero no está prohibida, eso tiene que quedar muy claro. Este tema, al menos igual sobre la sobreregulación que les estaba comentando a nivel federal, también existe a nivel estatal. La Secretaría de Bienestar, que en este momento es quien regula este tema y quien tiene la autoridad y da seguimiento, tiene sus requisitos para poder cumplir como recicladores, para poder cumplir como industrias responsables, ¿sí? En el tema del manejo de desechos. Más sin embargo, a nivel local, a nivel municipal, se está buscando a través de la Secretaría que haya un orden y un control. A veces los municipios exigen más que el Estado, ¿sí? Y no se debe prestar a que haya excesos o multas exorbitantes. O sea, lo que se busca es verdaderamente trabajar de manera amigable. ¿Sí? Entonces, a veces esta sobreregulación, que es algo que se está trabajando con los municipios, bueno, ahorita todo lo de la pandemia nos tiene, ¿verdad?, un poco parados a todos.
pero sí es algo que se busca para que igual estén alineados a nivel estatal, a nivel municipal, y que lo que realmente ocurra es que haya un buen cumplimiento, en este caso, de las normas o las leyes o reglamentos establecidos. Ahora, en el reciclaje en Tabasco es un hecho, ¿sí? Sí se está reciclando en Tabasco, sí se está trabajando en este tema. Sí, digo, empresas como Poliplas, pero hay también otras empresas que están reciclando no solo plástico, también cartón, también chatarra. Sí hay reciclaje. Como les decía yo, como es una forma de generar ingresos, es una forma de limpiar también. Y yo no sé si ustedes han podido observar, por ejemplo, en los camiones, en los carretones, en los que recogen la basura en sus casas, en sus domicilios, como ellos cuando recogen las bolsas, las abren y empiezan a sacar y llevan un montón de bolsas alrededor de los camiones llenos precisamente de materiales que ellos van a vender. O sea, sí hay una segregación incluso, aunque no esté establecida sobre reglamentación, la existe porque es una forma también de obtener recursos. Entonces, hay personas que están dependiendo también de esto, lo cual es muy importante. Y entonces sí hay una segregación de inicio. Aún así, también, no solamente los carretoneros, hay iglesias, hay asociaciones, hay fundaciones, fundaciones, por ejemplo, la conocida de Los Ángeles del Mago Chontal, que es una fundación que actualmente ellos acopian tapas, acopian envases, acopian otro tipo de materiales, con los cuales ellos los venden y se hacen también de recursos para apoyar a los niños con cáncer. Entonces sí hay, bueno, las escuelas que también están afiliadas a un programa de una asociación que nos entregan los materiales de diversos, así también hay iglesias o escuelas que por fuera quieren obtener ciertos recursos para hacer pues una barda, un salón, una losa, etcétera. Entonces hay gente que dice, ok, vamos a hacer esto, de la casa sale todo, vamos a llevarlo a una empresa, se hace. Es importante también que nos hace falta a lo mejor un poco de discusión para que la gente pueda sumar más. Que les voy a hablar acerca también de la calidad de los productos, que muchas veces por no tener una buena selección o segregación desde el consumo o el postconsumo, pues obviamente si mezclamos todo en la basura, bueno, puede haber una contaminación y pueda eso dificultar el reciclaje o mermar un poco la calidad del reciclaje. Quiero platicarles acerca de un poco de España. España, apenas ahorita, el 2 de junio, acaba de aprobar el Consejo de Ministros la Estrategia Española de Economía Circular. Ellos están planteando ya, y para que lo veamos, porque hay muchos países que ya están involucrados, que ya están trabajando respecto a esto, y ellos tienen unos objetivos muy claros para el año 2030, ¿sí? Y están generando documentación y todo lo necesario para que se pueda cumplir esos objetivos. Creemos que cuando se pueda retomar aquí en México el tema del acuerdo nacional, pueda entonces también regularse de esta manera. Ellos tienen unos objetivos claros aquí, que es reducir la generación de residuos un 15% a nivel país, es incrementar la reutilización y reparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados. Por ende, reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de las 10 millones de toneladas de CO2. Es lo que estamos platicando respecto a la huella de carbono y que todo genera una huella de carbono, más sin embargo hay actividades muy específicas que generan aún más huella de carbono. ¿Sí? Los combustibles es uno de los mayores que generan consumo de carbono, las energías, mucho utilización de desechables, incluyendo la ropa, que muchas veces la ropa
cada vez es más desechable, ¿no? Ya a lo mejor antes una blusa o algo nos duraba muchos años, ¿no? De repente decías, oye, tengo 10 años con esta camisa, ¿no? Y ahorita al paso de un año, 2 años, ya no ocupamos esa prenda. O sea, sí hemos venido tristemente con esta economía lineal y tenemos que cambiar ese chip y entonces empezar a trabajar sobre la economía circular. Miren, aquí les pongo el diseño, lo que les comentaba. Iniciamos con la generación de las materias primas, todos los recursos naturales con los cuales se empieza un proceso de producción. Está una etapa de diseño. Esta etapa de diseño yo creo que es muy, muy importante, ¿sí? A veces decimos, oye, es que un ecodiseño. Decimos, ok, un ecodiseño. Y creemos que el ecodiseño tiene que ser color cafecito, o verde, o amarillito, y creemos que ya es un ecodiseño. No se trata solamente de eso, ¿sí? El diseño o el rediseño que tiene que haber sobre muchos productos es muy, muy importante. Les voy a poner un ejemplo. Una bebida, voy a decir la marca, una bebida energizante que en su tapa tiene un silicón, un chuponcito para poderla tomar. El envase, ok, el envase es fácil de reciclar. La tapa es muy fácil de reciclar, pero el silicón no. El silicón viene siendo un contaminante. Entonces, hablar de diseño de los productos es poder fabricar, producir productos que puedan incluirse y volver a entrar a este círculo, pero pudiendo tener, si tiene combinación de materiales que sean amigables. ¿Sí? Cuando entró el tema de la regulación de la bolsa, se me acercó una persona y me dijo, ¿no? Oiga, es que fíjese que yo vendo camisas. Entonces yo quisiera poder hacer, yo entregaba mis camisas en bolsa de polietileno, pero ya están prohibidas. No están prohibidas, están reguladas. Le decía, bueno, están prohibidas. Yo ya no quiero usar bolsa de plástico porque la contaminación y todo, ¿no? Dice, ok, ¿y usted qué es lo que busca? Dice, es que yo quiero una bolsa de papel, pero yo no sé si ustedes me la pueden hacer para que en la parte del frente tenga un pedacito nada más de bolsa para que se pueda ver la camisa. Y entonces yo me quedé pensando, y es precisamente son esas cosas las que generan tanta confusión y que tenemos que aprender. Yo creo que por eso falta tanta información y tantas cosas de las cuales aprender. Porque le dije, es que estaría combinando cartón con plástico, o sea, no es el mismo proceso. Es más, en los mismos plásticos no es el mismo proceso que lleva su reciclaje o su restauración o su reparación. No son los mismos procesos, ni incluso en el mismo cartón. O sea, quien compra cartón, compra papel, compra archivo, pero lo separa. O sea, no es el mismo proceso. Entonces, muchas veces complicamos, y por eso digo que el diseño es muy importante. Esto tendría que haber una regulación sobre eso, sobre quienes fabrican en el número de productos que después de su uso pueda ser fácil su regreso, porque si no, se queda, eso sí es basura, eso sí es residuo. Entonces, la manera de disminuir y que no sea un residuo y que se vuelva, en lugar de basura, se vuelva un insumo, un material, es que en el diseño esté establecido cómo tiene que hacerse. Hay productos, vuelvo por ejemplo a la botella, esta es una botella de PET. Yo creo que la mayoría la conocemos, ya identificamos el PET. Quien no lo identifique, en la parte de acá de abajo, siempre trae un número 1, que ahorita les voy a platicar sobre la nomenclatura de los plásticos. Puede traer la etiqueta, y la etiqueta puede ser de polipropileno, la tapa de polipropileno y el envase de PET, ¿sí? Y es fácil de reciclar. De alguna forma,
hay procesos en los cuales se puede separar tanto la tapa como la etiqueta del envase y reciclarse de manera separada. Hay procesos para eso, pero el que les comentaba, por ejemplo, el que les comentaba del silicón ya es un problema. O los que traen aluminio o plástico es un problema. O las aleaciones que muchas veces hay de cartón con plástico. Y esto se los comento porque ahora se prohibió el unicel. El unicel efectivamente es un producto que no se está reciclando en el país. ¿Sí? Quien lo ocupa a lo mejor le da un reuso, sin embargo no es reciclado. Pero las opciones ecológicas que se están tomando en el lugar de unicel muchas veces es cartón, por ejemplo, encerado, ¿sí? Entonces el cartón encerado, para poder poner la comida, es cartón y es una capa de plástico. Entonces, el hecho de tener esas dos aleaciones hace que ya no sea reciclable ni uno ni otro. ¿Sí? Por eso es muy, muy importante el diseño, ¿sí? Son de las cosas en las que se tiene que trabajar y regular también a los fabricantes para que pueda, les digo, haber un retorno mucho más sencillo. Después está el área, bueno, o el proceso de producción o de elaboración, ¿no? A donde se procesa lo que sea que se vaya a fabricar, ¿no? Las latas de refresco, las botellas, puede ser la industria textil, la industria de la construcción. Esto es aplicable a todos los negocios, a todos los negocios. Después viene la distribución, que obviamente es el llevarlo del fabricante al consumidor, ¿sí? Después, bueno, el consumo, que es donde ya entra el papel de la sociedad, de los minoristas, de todos aquellos que podamos estar consumiendo los productos o los servicios. Aquí es donde les decía que la responsabilidad de la sociedad es muy importante, porque a partir de este momento dicen, ok, o sea, yo vendo X cosa, y yo se lo entrego porque me lo paga el cliente y se lo doy al cliente, pero ya lo que hace el cliente con eso, pues, la industria no sabe, ¿no? O sea, desconoce qué más va a hacer. Entonces, la responsabilidad del usuario es, ya lo usé, ya no me sirve, ya, no voy a decir ya no lo quiero, pero ya no funciona. Entonces, tengo la responsabilidad, de acuerdo a la economía circular, es que se lo puedo reparar, lo puedo reutilizar, ¿sí? O sea, hablando a lo mejor de la ropa, regalarla, no tirarla, a veces decimos, oye, es que ya se rompió y lo tiro a la basura. No, bueno, yo creo que podemos ponerle un par de puntadas, ya no la quiero usar, pero a otra persona seguramente le puede hacer falta. Puedo reparar la licuadora, puedo reparar algún electrodoméstico, y para que de esa forma se pueda mantener mucho más tiempo el uso del producto, ¿sí? Ok, ya no sirve, ya no funciona, ya no tengo otra opción, que lo voy a desechar. Puedo desecharlo, sí, pero tengo que saber cómo desecharlo, a dónde, con quién, de qué manera. ¿Sí? No todo es para el carretón. O sea, eso es algo que tenemos que entender. Entra la responsabilidad. ¿Sí? Es que donde se aleja un poquito, se escucha menos, entonces ver si se acerca un poquito más al equipo para que se escuche mejor. Y o si tuviera algún audífono o diadema que le pudiera apoyar para ver si se logra componer el audio. De hecho, sí tengo. Permítanme un minuto. Sí. Vamos a hacer el intento. Bueno, mi computadora es con el audífono, con el micrófono de la computadora. No sé si la calidad del micrófono de mi computadora no esté como muy
bueno. Yo creo que por eso tal vez no se escuche. Vamos a ver ahorita si con el rollo también. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, muchísimo mejor. Gracias. Gracias. Qué bueno, muchas gracias, gracias. Siempre las fallas técnicas, nunca nos esperábamos, ¿verdad? Con esto de la pandemia, tener que hacer todo esto y hemos tenido que aprender un poco de todo. Ok, miren, como les comentaba entonces, ya entra entonces el tema de la responsabilidad, como les comentaba, de como usuarios o consumidores, de poder disponer adecuadamente de esos productos, ¿sí? De poder desecharlos adecuadamente, o en este caso, a empresas que puedan reciclarlos, que puedan a lo mejor repararlos. Hay muchas veces que incluso con los celulares decimos, oye, es que este celular, pues voy a cambiar de celular o se descompuso o se me mojó, no sé. Hay centros donde podemos llevar el celular, incluso nos lo compran a un bajo costo, pero nos los compran y ellos sacan las piezas y entonces pueden aprovechar esas piezas para poder refaccionar otros equipos. Entonces, eso es bueno, ¿sí? Eso es parte de este proceso. Entonces, cuando ya hay un desecho, y hablando específicamente de los plásticos, aquí, bueno, ya lo consumí, ya lo voy a disponer, lo acopio o lo llevo a un centro de acopio, o dependiendo la cantidad, se hace una recolección. Entonces es donde, por ejemplo, entra la empresa en la que yo estoy ahorita representando, ¿sí? Entramos nosotros que lo acopiamos y entonces pasa por un proceso en el cual pues se reciclan los diversos materiales y entonces se pueden ocupar entonces nuevamente para un nuevo producto, ¿sí? Y de esa manera cerramos ese círculo de economía circular. Vamos a hablar, hay algunos materiales, específicamente del reciclaje, hay unos materiales que ya son muy conocidos por todos y que son relativamente fáciles de reciclar. Hablamos de los plásticos, hablamos del papel cartón que les comentaba, del aluminio que es algo, creo que es muy raro que veamos en la calle alguna latita tirada ni nada. Hay muchísima gente recogiendo en las calles todos los materiales, precisamente porque el aluminio tiene un valor de venta bastante elevado en comparación a los otros materiales. Y ese es un tema del que vamos a hablar ahorita también, de la valorización que tiene también los materiales, ¿sí? Los materiales ferrosos, bueno, la conserva también, que sepamos que todas las latas de la media crema, del durazno, de todo, del puré, de lo que sea que ocupemos también en casa, eso también es reciclable, ¿sí? Les traigo bueno, aquí si lo pueden apreciar, es la clasificación de los plásticos. Les comentaba yo en el caso del PET, pues es algo que ya conocemos muchos, ¿no? El PET, pues decimos, es donde viene el agua, donde viene el refresco, algunos detergentes. Es muy fácil de identificar, truena, normalmente es transparente, en la mayoría de los casos. Tiene el número 1, ¿sí? Que es el PET, y ese material es muy, muy fácil de reciclar. Aquí les voy a mostrar. Por ejemplo, es el polietileno de alta densidad, ¿sí? Que podemos ver ahí en la gráfica que es usado en juguetes o botellas de detergente, que es justamente esto. O sea, esto pasa por un proceso, se deposita, hace todo, en el tema del reciclaje, pasa por todo un proceso en el cual nuevamente se vuelve a hacer esta botella. O sea, eso es muy importante. O sea, esta también lo desechamos, pero vuelve a ser botella. Estos son ejemplos. Este es polietileno de alta densidad. No está limitado solamente a los juguetes o botellas de detergente. Hay bolsas también de polietileno de alta densidad. Hay otros productos. Hay
N número de productos. Y eso es algo, hablando especialmente de los plásticos, que es donde ahorita me voy a enfocar más, porque es lo que nosotros también trabajamos. Hay muchísimos productos. Por eso cuando decían, es que las prohibiciones, no, es que, por ejemplo, de los envases de PET, que decimos, es que contaminan y todo. Sí, pero si nosotros le damos un adecuado tratamiento, lo podemos reciclar, se vuelve a hacer una botella de PET. O se puede hacer otro número de productos, láminas, se puede hacer tapetes, se puede hacer ropa, se puede hacer zapatos. Hay empresas muy grandes, la marca Adidas de tenis es una marca que ahorita está metiéndole PET reciclado a las suelas, por ejemplo, de sus tenis, pero salen muchas veces de la botella, del consumo. Entonces sí es importante que lo reciclemos, ¿sí? A veces satanizamos el uso de los plásticos y sí, a lo mejor en mi uso particular, si yo tengo que utilizar una botella de plástico, y si puedo, pues la relleno varias veces, ¿no? Para poderla usar varias veces y no a la primera tirarla. La necesidad a veces de andar en la calle y ahorita con el tema de la pandemia, pues en algunos cursos, talleres que estuve tomando y con especialistas a nivel nacional, pues lo de la pandemia nos vino a traer muchísimos cambios, ¿no? Yo creo que a nivel, desde el emocional, familiar, laboral, y una de las cosas es de poder tener un adecuado consumo de algunos productos por el tema del virus, ¿no? De decir, bueno, no puedo compartir un vaso, no puedo compartir algunas cosas, entonces hay cosas que debemos de hacer individual. Incluso ya ahorita hablaban de que lo ideal era que la basura, cuando nosotros la sacáramos de casa, y mayormente si había un enfermo de COVID en casa, pues era que se pusiera en doble bolsa para que pues no salieran esos materiales así nada más a la vista, que se rociara con un poco de agua con cloro, porque obviamente las personas que recojan esa basura, pues son personas, o sea, entonces podrían ser también contagiados. Es a veces a las personas que trabajan en los departamentos de limpia, que muchas veces no los notan o no se dan cuenta, ellos hacen una labor muy importante y lo pudimos ver como que es una actividad esencial que se quedó durante toda la pandemia. Entonces, así como les platicaba el polietileno de alta densidad, acá hay otro envase, todos estos, las garrafas también de suavizante de telas, los cloros, los shampoos, los yogur, hay muchísimos envases que son de polietileno de alta densidad, que después de un proceso, ya les voy a platicar, incluso podemos hacer madera plástica, ¿sí? Puede llevar polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad y algunas aleaciones. Podemos después fabricar incluso madera plástica, que es un proyecto que estamos lanzando en este momento. Ahorita el gel antibacterial, que digo, todo el mundo traemos, ¿no? Gel antibacterial, o así sea incluso el alcohol o lo que sea, lo andamos trayendo en botellitas, ¿sí? Y pues mayormente son de PET. Tenemos el polietileno de baja densidad, que es el que se usa mayormente en las bolsas de polietileno, precisamente, pero también la bolsa de polietileno no solo es bolsa, ¿sí? También se fabrica todo, por ejemplo, lo que es el acolchado, todo lo que es, por ejemplo, para las bolsas de vivero, para el empaque de los polvillos, de muchos productos que tienen que ir embolsados, el mismo hielo. Es un producto, un material muy noble, y es muy sencillo de reciclar. O sea, eso es una de las ventajas. Hay materiales que no son sencillos de reciclar y no los observamos y verdaderamente son contaminantes. De ahí tenemos el PVC, que es el policloruro de vinilo, que no es tan fácil de reciclar. Se lo podemos encontrar también en envases, pero mayormente son de aditivos de aceites, ese tipo de, bueno, lo podemos encontrar incluso en las tuberías. O sea, el PVC es necesario, lo poco que se pueda reciclar, es necesario también porque se vuelve, por ahí escucho un ruido. Se puede fabricar las tuberías y las tuberías pues las necesitamos en todos lados, en cualquier construcción.
El polipropileno usado en cajas, bueno, lo que son las rejas, las rejillas, por ejemplo, de las frutas y todo. Los tapones de plástico, lo que les comentaba yo, todas las tapas que son de polipropileno, algunas etiquetas son de polipropileno, pero también hay en el número de envases también que son de polipropileno. Las sillas, por ejemplo, de plástico, que son de polipropileno, las mesas, y que también son materiales que se reciclan y que también son materiales que son muy fáciles de reciclar, porque a veces decimos, ay, es que se rompió una silla de plástico que a lo mejor tengamos en el patio, esa silla se puede reciclar y entonces una industria la vuelve a hacer silla. Eso es muy importante también saberlo, o la puede hacer otro producto. El poliestireno, que es precisamente el unicel, bueno, porque él es el poliestireno expandido. A este polímero lo que hacen es que le meten aire y por eso queda así como el unicel, que es lo que conocemos. Este producto efectivamente es difícil de que se recicle. Sí se usa el poliestireno no solamente en desechables, no es su único uso. O sea, no es un material que se haya prohibido por completo usarlo, porque realmente con eso se hacen los casetones y se hacen otro tipo de productos. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono, si me apoyan a desconectar su micrófono, por favor. Entonces, en ese caso es el poliestireno y entonces hay una nomenclatura de otros, que es el número 7, que es, bueno, son diferentes tipos o mezclas de plástico que se pueden hacer. Muchas veces Pamela, vuelva a activar su audio, su micrófono nada más, y ya está regulado el micrófono que estaba abierto. Gracias. Ok, listo, gracias. Les decía, la diferente mezclas de plástico, que es el número 7, se le llama otros. Ese tipo de plástico lo podemos encontrar muy comúnmente en los garrafones de agua. Los garrafones de agua incluso se vuelven muy difíciles de reciclar precisamente por eso. Mucha gente dice, hoy compran garrafones de agua. Es muy difícil porque trae aleaciones de diferentes plásticos. Los plásticos pueden ser muy fáciles, o la mayoría muy fáciles de reciclar, pero tiene que haber el tema que les decía del diseño, que no haya contaminación, que a un envase de PET no le tiremos aceite o cemento o algunas otras cosas que lo contaminamos, o meterle basura al envase. Entonces, tiene que haber también una adecuada, ¿no?, segregación respecto a esto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los garrafones, a veces tiene diferentes materiales y es muy difícil identificarlos. Entonces, eso hace que sea difícil reciclarlo. Entonces, no hay como una recomendación respecto a que se puedan aliar algunos tipos de materiales que no sean tan amigables, porque los plásticos, incluso como dato, se funden al final de cuentas y pasan por un proceso de fundición y se funden a diferentes temperaturas. Entonces, cuando un tipo de plástico polímero se funde a una temperatura, pero el otro no, como en el caso que es a lo mejor el PVC, entonces vuelve a ser, contamina y entonces en un proceso de producción la fluidez, bueno, no pasa. Es un tema técnico, es un tema de producción, pero todo eso impacta al final de cuentas para facilitar el tema de lo del reciclaje, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, un proceso general del reciclaje de los plásticos, y era que les comentaba, empieza la recolección, después viene la selección, después de esa selección, bueno, se selecciona pues cuál es por ejemplo, aquí vemos dos materiales, ¿no? Estos dos son HDPE, son polietileno de alta densidad. Estos son el mismo tipo de plástico, pero uno es verde y uno es natural. Entonces se selecciona por colores, se selecciona por tipos de plásticos, y entonces la mayoría o normalmente pasa por un proceso donde se muelen, donde se lava para sacar las impurezas. En este tema de lavado quiero hacer una mención, porque se ha promovido mucho el poder sustituir el plástico por el cartón. No quiero hablar tan mal del cartón, más sin embargo el cartón, que decimos es que es biodegradable, sí, pero sabemos que el cartón viene de los árboles, ¿no? De la tala de árboles, que es algo que tenemos que cuidar. Y el otro tema es de que sí, el cartón se recicla, hay muchísimo cartón que se está reciclando en el país, sí lo hay, muchísimo. Pero el cartón particularmente en su proceso para su reciclaje ocupa mucha agua, ¿sí? Mucha agua. Y eso es un dato muy importante, ¿sí? Por eso a veces decimos,
Y les decía yo y les hablaba al principio, empresas a lo mejor verdes, pero no tan verdes, ¿sí? En el caso del plástico, para un lavado y un centrifugado del plástico, el uso de agua es mínimo. Y eso es un tema muy importante, porque el consumo del agua es un tema de responsabilidad y responsabilidad de todos. Gobierno, sociedad, industrias, empresas, todos los negocios. Es un tema de responsabilidad, porque pues sabemos que el agua pues también se puede acabar, ¿no? Entonces, es un punto muy importante. De ahí pasa por el peletizado o la fundición y entonces después pasa a un proceso ya sea de extrusión, de inyección o de termoformado, dependiendo el uso, porque pues de esta botellita de PET se puede hacer, por ejemplo, las charolas para los alimentos, que es el termoformado, o se puede extruir, que es, por ejemplo, las bolsas de polietileno, que su proceso es de extrusión, o la inyección, por ejemplo, como las sillas, las mesas. Entonces, dependiendo el proceso, ¿no? De ahí, bueno, el empaque y entonces sí ya la distribución para que se consuma. Y entonces después de que se consuma, vuelve nuevamente a una recolección y demás, ¿no? Este proceso obviamente depende de cada empresa que pueda tener. Aquí les marco los que son muy fáciles de reciclar, que ya platicamos de ellos, que es el PET, que es el polietileno de baja densidad, el polietileno de alta densidad y el polipropileno, que son los más fáciles de reciclar. Y los otros pues son o más difíciles o simple y sencillamente no se pueden reciclar. Hay otros plásticos, hay otros polímeros, estos son los más conocidos, los más comunes, pero hay muchos polímeros. Sabemos que el plástico pues viene del petróleo, entonces también sacar petróleo no es lo más barato, no es lo más amigable con el medio ambiente, entonces es muy importante por eso que sí reciclemos, para no tener que extraer nuevo, sino que verdaderamente el reciclaje pueda permitir que vuelva entonces regresar en el tema de la economía circular. Ok, ahora hablamos de economía circular y le decimos por qué economía, ¿no? Aparte de que les hablaba yo que es un modelo, ¿por qué es economía? Nosotros necesitamos entender que es importante poder tener una responsabilidad con el medio ambiente. Es muy, muy importante que estemos desde el hogar, desde el trabajo, desde la escuela, desde cualquier lugar. Podemos estar muy comprometidos con este tema porque ya no es el futuro, ¿sí? Ya es el presente. Nuestro presente es nuestros hijos y todas las generaciones posteriores que también pues tengamos un planeta limpio, ¿no? Y la economía circular ayuda a limpiar muchas cosas y demás. Entonces, les hablaba yo, por ejemplo, de la valorización en la economía circular. Es un dato muy importante porque lo que busca es maximizar los recursos no recuperables, ¿sí? O sea, son los que se tienen que disminuir a toda costa, o sea, los que ya no hay nada que hacer por ellos en un proceso, es importante que los minimicemos o maximicemos su uso para que no haya o haya el menor residuo posible. Por ejemplo, muchas veces los ayuntamientos tienen, por ejemplo, tiraderos a cielo abierto. No hay los rellenos sanitarios adecuados y si hay, están en otros lados. Hay un precio incluso para poder llevar ese desecho a los tiraderos o a los rellenos. Entonces, eso también es combustible, ¿sí? Es dinero tal cual que sale del gobierno para poder ir a depositar o enterrar esos residuos, pero lo que se tiene que ir ahí tendría que ser los residuos, les repito, los que ya de plano no tienen una forma de aprovecharse, ¿sí? Entonces, eso disminuiría muchísimos costos también, hablando económicamente. Por eso también se habla de economía. O sea, no es solamente de manera personal o de manera industrial, hablamos, les decía yo, es un tema de mancuerna, gobierno, industria y ciudadanía. Entonces, es muy importante. Tenemos también que entender que aquí con el tema de la Agenda 2030 o de la huella de carbono y todo, pues es una corresponsabilidad. Entonces, ¿qué requerimos para que la economía circular se dé
y se aplique en México, ¿no? Necesitamos una legislación y aplicación de leyes correcta, ¿sí? Les platicaba yo que hay N número de prohibiciones o hay leyes que también no se aplican o están sobrereguladas. Entonces, se requiere que verdaderamente haya, esperemos que se pueda retomar el tema de la, que les comentaba que con el Senado, para poder promover la economía circular y entonces en ese sentido vaya para que se pueda involucrar todas las partes, ¿no? Las campañas de concientización a consumidores, es muy importante que podamos conocer algo tan sencillo como les comentaba. Este ejemplo lo he puesto en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando alguien se toma un yogur, el yogur es un envase que puede ser de polietileno de alta densidad y nos sacamos el yogur. Mucha gente, voy a poner el ejemplo, se lo toma con unas mantecadas, ¿no? Entonces, el empaque de las mantecadas, la bolsita, que no se recicla, esa es otra cosa, a lo mejor la agarran y lo que hacen es la hacen bolita y la meten dentro del envase de yogur. Creemos que estamos como que reduciendo espacio o volumen, ¿no? Y lo metemos, ¿no? Y hasta la tapita del aluminio del envase. Cuando ese envase llega a un proceso de producción, entonces es una contaminación que lleva, ¿sí? Entonces hay muchísimo tema de qué hablar, hay muchísimas cosas todavía más que aprender. Sabemos que la ciencia va cambiando y que cada vez hay más información y también tanta información a veces, ¿verdad?, nos satura, pero sí tiene que haber campañas de concientización a consumidores de no tirar la basura en las calles tal cual como muchas veces lo vemos, que quien abre la ventanilla del coche, de la combi, del taxi, de donde sea, y lo tira. No, ya decimos, es que los mares, es que los océanos, sí, pero no llega solo, ¿sí? O sea, un popote no se va caminando al océano. El tema del popote y la prohibición del popote, lo cual en lo personal no creo que esté mal, es, a pesar de que es un material reciclable, el volumen del popote sabemos que no pesa nada, es muy difícil de acopiarlo, ¿sí? Y no es precisamente un producto que sea, pues, o que sirva mucho, vamos a decir, porque pues podemos simple y sencillamente no usarlo, ¿no? O sea, hay otras formas, al final de cuentas es tomarlo, ¿no? Incluso si nos dieran una horchata en una bolsita, cuando estaba chica, pues le abríamos un hoyito y así no los tomábamos, o sea, no necesariamente tiene que ser el popote, pero es difícil de reciclar, aunque es fácil de reciclar, pero es difícil su acopio, ¿sí? Pero el popote no llega caminando hasta el mar, eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? Es porque quien lo consume no lo dispone adecuadamente, ¿sí? A veces es un tema un poco difícil de tratar porque no queremos aceptar la culpa y la responsabilidad que todos como ciudadanos tenemos, ¿sí? Y tenemos que analizar y hacer conciencia en ese tema. Tenemos un libre comercio, entonces yo compro lo que quiero, pero es mi responsabilidad cómo desecho eso que compro, ¿sí? Es muy importante también hacer esas campañas. La recolección adecuada de los residuos y desechos sólidos urbanos, lo que les comentaba, muchas veces los ayuntamientos, pues obviamente ellos tienen sus camiones recolectores para la basura, pasan por la colonia, ya sea, no sé, 2, 3 veces al día, a la semana o todos los días, dependiendo, ¿no? Y recogen la basura, pero no hay una adecuada recolección, ¿sí? Porque muchas veces mezclamos desde casa, mezclamos todo, desperdicios de comida, lo cual también no tendríamos que tirarlos si viésemos el tema de la composta o de alguna otra opción. La verdad que les digo, hay muchísimo de dónde hacernos, que al punto de que a lo mejor sacáramos una bolsita así, nada más a la semana de basura del hogar. Pero pues no, sacamos bolsas y bolsas, ¿verdad? Porque desechamos prácticamente muchísimas cosas que podríamos aprovechar. Entonces, no hay una recolección adecuada, ciertamente, y hacen un papel muy importante que mucha gente tampoco no lo ve. Hay muchísima gente que está en los tiraderos, sacando de ahí todo lo que encuentran, que las industrias les compran para que ellos puedan también obtener un recurso. Entonces, sí hay también ese beneficio, ¿no? El beneficio económico es muy importante, o sea, ayudamos el medio ambiente, pero generamos empleo, ¿sí? Generamos ingresos. Eso es un tema muy importante. Las prohibiciones muchas veces nos llevan solamente
a que se despida gente, a que los negocios se hagan más pequeños en lugar de generar. Y lo que necesitamos también pues, es poder tener trabajo, ¿no? La difusión de centros de acopio y reciclaje, de reparación, también nos hace falta poder tener, sí hay alguna información, pero no está muy a la vista, poder tener la información adecuada de quiénes se dedican y a qué cosa, ¿no? O sea, decir, ok, esta empresa se recicla esto, ¿no? Esta empresa me recibe las pilas, esta empresa me recibe el aceite de la cocina, que obviamente pues no tendría que salir tanto, ¿no? Por el tema de la salud, pero decir, bueno, ocupé un poco, ok, aquí lo reciben, no desecharlo en el agua, por ejemplo, ¿no? Esta empresa, tengo aquí, no sé, los cuadernos de mis hijos, que ya van en sexto de primaria, por decir algo, ya pasaron todos los años, ya no los van a usar y ya están las libretas y los libros que pues nada más ocupan espacio, ok, los voy a sacar. Hay empresas que los compran, ¿no? Es en el número de cosas, ¿no? Muchas cosas que tenemos en el patio. Incluso quiero comentarles cuando hubo la inundación, aquí en Tabasco, obviamente pues muchísima gente perdió sus bienes, ¿no? Y eso hizo que hubiese, no sé si se acuerdan, que la gente pues sacaba a las calles pues sus cosas, que se iban a la basura, o sea, cosas que pues se habían mojado y ya no les iban a servir. Entonces hubo muchísimo material en esos entonces que se tenía que reciclar. Y a veces decimos, bueno, hay muchas cosas que tenemos en el patio, hay muchas cosas que no sabemos, hay mucha gente que incluso compra hasta los colchones. Digo, no sé qué tanto los restauren, ¿verdad? Y qué tan sano sea eso, ¿no? O qué le aprovechen también, pero bueno, hay opciones. O sea, hay gente que dice, pues yo no tengo 8,000 pesos para comprar un colchón, me lo venden en 500 pesos, o sea, y los lavan. No lo sé, el tema es que la situación de vida de cada persona también está impactada, ¿sí? Y entonces las opciones también de comercio, pues es para todos, ¿no? Eso es algo también muy importante que hay que estar al tanto, ¿no? Entonces, saber a dónde podemos llevar todo lo que nosotros estamos desechando. A veces el tema aquí es también por eso la concientización y la responsabilidad de hacerlo y no quedarnos nada más con pues ya lo tiro a la basura y ya, ¿no? O quemar la basura. Eso es un error, eso es un error. Quemar la basura. Muchas veces decimos, o como lo hacían a lo mejor antes, que juntaban ahí quemarlo. Eso no, eso crea mucha, precisamente emisión de gases. Entonces es importante que no quememos tampoco la basura, ¿sí? Diferenciar qué es basura y qué es un insumo, qué puede ser un insumo, que era lo que les decía, cuáles son los reciclables y cuáles no. Hay muchísima información en internet, en todos lados. Si ustedes quieren más información de qué plásticos son los más fáciles de reciclar, cuáles y cuáles no, se puede dar toda esta información porque no todo es basura. O sea, basura tendríamos que entender que es lo que ya no se puede reciclar, todo ya el residuo, pero la mayoría se puede reciclar y se puede aprovechar, incluso lo orgánico. ¿Sí? Los diseños sustentables, lo que les comentaba, eso es algo que se requiere y es muy importante para la economía circular, ¿sí? Los diseños sustentables, que no es porque sea cafecito, no es porque sea beigecito y que por eso ya es sustentable, porque tiene color tierra. No es eso, es que verdaderamente la combinación de materiales puedan hacer que fácilmente después pueda reciclarse, ¿sí? O si es biodegradable incluso, pero si entonces estás poniendo un material biodegradable y otro no, es un problema también. Entonces, sí es importante poder tener. Para eso ciertamente se requiere muchísima investigación, se requiere saber muchísimo del tema, pero es algo importante que impactaría directamente en que se pueda todavía disminuir muchísimo los residuos. Los programas de regularización para las empresas. A veces es nada más decir leyes, multas. Si yo tengo un negocio, la mayoría de los negocios tenemos o debemos de tener ciertas autorizaciones, permisos, porque todos somos generadores de residuos. Todos generamos, se los decía yo, todos generamos residuos, todos generamos huella de carbono. Entonces, todos somos generadores y todos tendríamos que tener ciertos permisos. Muchas veces desconocemos que tenemos que tener esos permisos, que tenemos que tener autorizaciones o certificaciones, etcétera. Entonces, es importante también que haya por parte
del gobierno programas y campañas para una buena regularización en ese tema y que las empresas verdaderamente puedan incluirse en esto, ¿sí? No es algo que sea, que tenga que ser coercitivo, o sea, es importante que haya una responsabilidad y que entonces los empresarios, los industriales digan, no, es que yo le entro a esto, hoy digo, estoy ayudando al medio ambiente, pero aparte es mucho tema de costos, eso es importante. Muchos materiales reciclados son más económicos que los materiales vírgenes, hablando de esto. Entonces, sí hay mucho tema de costo, hay mucho tema de social, de la gente que se puede beneficiar con empleo. Entonces, sí hay muchísimos beneficios en esto. ¿Sí? Los negocios formales. ¿Y por qué digo que los negocios formales? Dentro de el tema especialmente del reciclaje hay mucha informalidad, ¿sí? Podríamos ver n número de personas que se dedican a copiar, pero no tienen si es una persona sola, vamos a decir, ¿no? Que anda recogiendo en la calle y anda limpiando y todo, ya con eso yo creo que ni necesitaría pagar impuestos, se está limpiando las calles, o sea, gente que está tirando basura, pero hay gente que le está recogiendo, ¿no? Y le está llevando a un centro para venderla y generarse un ingreso. Pero hay muchísimos negocios que ya cuando tienen personal o cuando ya tienen cierta estructura y están dentro de la informalidad, entonces eso crea una competencia un poco desleal, ¿sí? Porque pues el tema de impuestos, el tema de seguro, todas las responsabilidades también que conlleva, esto debe de ser el tema, los negocios de reciclaje no todos son formales, entonces sí tendría que haber una formalidad en esto, obviamente tendría que haber incentivos respecto a esto. Yo creo que los incentivos fiscales, vamos a decir, o incentivos, no sé de qué manera pudiesen a lo mejor tratarse con el gobierno, eso sería muy bueno para que las empresas entonces dijeran, ok, o sea, vuelvo a lo mismo, ayudo al medio ambiente, reduzco costos, pero aparte de todo, oye, pues estoy recibiendo un reconocimiento y voy a poner a mi empresa como decir, bueno, es que mi empresa está siendo sustentable, está haciendo las cosas bien. Mucha gente obviamente va a lo mejor me va a dar eso buena publicidad y mucha gente va a preferir venir conmigo porque sabe que mi empresa está haciendo las cosas bien en medio ambiente y todos los demás temas, ¿no? Entonces, eso es también que pueda presentarse y darse esa oportunidad. Y el consumo responsable, ¿no? El consumo responsable va desde la electricidad que podamos ocupar en casa. Sabemos que ahorita el tener que estar en casa más tiempo ha incrementado el consumo de energía eléctrica, pero sí necesitamos pues no controlar nuestro consumo, ¿no? En energía eléctrica. Vimos que ahorita los combustibles, a lo mejor es quien tenga que salir, si tiene coche y llenaba su tanque, no sé, una vez a la semana, a lo mejor ahorita lo ha estado llenando, no sé, una vez cada 3 semanas o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos saliendo menos. Yo creo que por eso les decía lo de la pandemia nos ha impactado muchísimo en muchos aspectos, yo creo que muchos malos, muchos buenos también, y también es mucho de cómo lo miremos, pero sí es disminuir, ¿no? Y disminuir algunas cosas desechables. Les decía yo, a veces por comprar cosas más baratas, o sea, vamos a decir, pues sí, si no tienen la calidad adecuada, era lo que les comentaba también en un inicio, si no tiene la calidad adecuada, pues no te va a durar. Entonces, al final de cuentas, algo, por decir algo, que lo compro en 100, pero en otro lugar vale 300 y es de calidad, entonces eso hace que se me rompa porque me duró, en lugar de durarme un año, me duró 2 meses y entonces si lo tengo que volver a comprar y me va a durar otros 2 meses, uno de 100 y entonces al cabo me sale más caro, ¿no? Hay cosas que el tema de consumo es muy importante también, ¿no? Y todo lo que sea desechable, pues obviamente es lo que debemos de consumir menos. Ok, antes que se pase, por ejemplo, igual el polipropileno, para que tengamos entendido, que es el número 5 en la nomenclatura de estos plásticos de los reciclables. Hay mucho, por ejemplo, de los contenedores que tenemos en la cocina, donde ponemos, no sé, el sándwich o la fruta picada o todo eso, a veces se nos rompen y todo eso es polipropileno y eso es fácil de reciclar, a veces nada más lo desechamos y todo, ¿no? Ayer veía yo, no sé, alguien compartió algo y tenía en su patio una tina de bebé y le había hecho maceta. Y yo dije, bueno, qué buena idea, ¿no? O sea, también digo, se vale de todo. El tema es que podamos verdaderamente, ¿no? Aprovechar también todos los recursos y hacer esos consumos responsables, ¿no? Los beneficios de la economía circular son precisamente
pues la maximización de los recursos, ¿no? Poder aprovecharlos al máximo, que las empresas sean socialmente responsables, es un beneficio, que todos podamos estar involucrados, por muy pequeño que sea el negocio. Pero por eso hablaba yo, tiene que haber a lo mejor incentivos, programas, conciencia, porque no es que me vaya a costar más, ¿no? Es que al contrario, que tener un control y una disminución de residuos, y si me está costando en la empresa, en el negocio, tener, por ejemplo, que retirar mis residuos porque estoy generando muchos, porque ahorita muchas empresas que obviamente tienen que sacar su basura, pues el carretón no se las recoge de manera gratuita, así como en casa, ¿no? Entonces tiene que pagar el servicio de recolección porque pues hay empresas o habemos empresas que recolectamos, entonces eso sí tienen que pagar por eso. Entonces, pues también eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues tienen que ser empresas que obviamente tengan sus autorizaciones y contar con permisos y todo, que les cuesta, entonces tienen que cobrar un servicio. Entonces decir, bueno, pues puedo ahorrarme también en eso porque ya no tengo que tirar tanto, ¿no? Si yo no saco tanto residuo, ¿no? Ciudades limpias, ¿sí? Es hermoso poder ir a una ciudad donde las calles están limpias, donde no hay basura, donde podemos ir a lo mejor en la carretera y ver, pues, el monte, vamos a decir, ¿no? Pero sin basura, o sea, no estar viendo que de todos lados hay basura mal acomodada, es tener las ciudades limpias. Volvemos al tema, no llegan las cosas solas al mar y todo, pero si tiramos basura en la calle, esa basura que se va por el drenaje, muy posiblemente llegue al mar, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? Tener nuestras ciudades limpias. La disminución de huella de carbono, que es el tema completamente con el calentamiento global, que es ya un hecho, es algo que ya está ocurriendo y es muy importante que empecemos a revertir eso, ¿no? Entonces, con ese tema también se ayuda mucho a la disminución de huella de carbono, porque ya no hay tanto recurso natural que tengamos que sacar, o sea, ya no tanta tala de árboles, ya no tanto petróleo, ya no tanto lo que sea nuestro insumo. Ya con lo que nosotros estamos ahorita trabajando es darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. Sí, la generación de empleos, que era algo que les comentaba, muchísima gente está viviendo de esto, muchísima. Hay gente que no, pues no tenemos el conocimiento, ¿no? Desconocemos de que hay empresas que reciclan, que esto se está reciclando, decir, oye, en nuestro estado se están reciclando 1,000 toneladas mínimo mensuales de plástico. O sea, muchas veces no lo sabemos y 1,000 toneladas pues es un buen número, ¿no? Entonces decir, oye, no lo sabemos y es información que tenemos que entender porque detrás de eso está toda la gente que trabaja, ¿sí? Alguien que está incluido en una economía circular, en el tema del reciclaje, tiene que dar empleo. Es necesario el personal para hacer las diferentes actividades del proceso. Entonces es algo bueno también, ¿sí? Y es algo que se debe de promover y generar. No hacer recortes, no simplemente acabar con eso. Sabemos que ahorita y más cómo está la situación tan difícil que se está viviendo, pues se tiene que promover desde el gobierno, desde todos, que haya una generación de empleos, ¿no? La disminución de costos del traslado de la basura. Les decía, incluso si nosotros, por ejemplo, el carretón que pasa por la casa y tienen que pasar 3 o 4 días a la semana, si nosotros disminuyéramos lo que tenemos que tirar, seguramente a lo mejor tendría que pasar una vez a la semana. Y eso disminuiría costos a los ayuntamientos, al gobierno, en combustibles, y todo. O sea, o ese personal se podría trasladar a otro lugar o hacer otras actividades. Se podría también trabajar mucho eso, ¿no? La adquisición de productos y o servicios sustentables. Ese es un beneficio de la economía circular, definitivamente, que podamos adquirir nosotros ya con la responsabilidad de decir yo a dónde lo tengo que disponer, pero que yo pueda tener la posibilidad también de adquirir un producto o un servicio que sea sustentable, que sea ecológico, ¿sí? Que no sea solamente pintadito, sino que verdaderamente podamos entonces tener la oportunidad de adquirir algo de calidad, pero que tiene también mucho beneficio para el medio ambiente. Y pues calidad de los productos y servicios. Es muy importante que entendamos. Pasaba, y les decía yo porque es importante a veces la disposición también de cómo tenemos la basura, porque muchas veces los materiales que se van a la basura y van revueltos con desperdicios de comida o de todo, es muy difícil, ¿no? O sea, les decía yo, el consumo del agua es mínimo y podría ser todavía menos
si no fuera sucio el material. O sea, por eso es muy importante que se recoja limpio los materiales, ¿no? Lo consumo. Si yo me tomo esta botella de agua, por ejemplo, me queda la botella completamente limpia. Hay gente que hasta dice, no, no la apachurres, no, al contrario, apachúrrala, menos volumen, tápala, todo, deposítala, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, en el 2008, cuando hubo una recesión en Estados Unidos y hubo problemas, el mercado chino cerró sus compras de materiales, específicamente el PET. Los productos que a lo mejor una paca de PET de kilo venía siendo más o menos, creo que eran como 6, 7 pesos el kilo, llegó a comprarse en $1 el kilo y a México no le querían comprar. ¿Por qué? Porque decían, es que México no tiene calidad en su PET. ¿Por qué? Porque desde el origen venía sucio. Entonces es muy importante que sepamos también y todos esos impactos que tienen. Entonces la economía circular promueve que fluyan esos materiales de una manera muy amigable y entonces puedan reincorporarse a eso. Volvemos a lo mismo, es darle la vuelta y eso es muy importante. Yo aquí les pongo un ejemplo de cosas que se pueden fabricar, por ejemplo, en el caso del PET, de las botellas, ahorita las caretas que se están ocupando mucho pues por el tema del COVID, si tenemos que salir de casa y todo, se están haciendo, toda la pantalla es de PET, por ejemplo, es una lámina que se hace de PET. Es las mismas botellas, la ropa, los rellenos de almohada, los colchones, tapetes, hay los contenedores que les comentaba, es un sinfín de productos, ¿sí? Por ejemplo, con el HDP, que es el polietileno de alta densidad, de los envases como los que le mostré aquí. Entonces, estos envases, efectivamente, se pueden volver a hacer envases. En este caso, bueno, les comentaba yo, ahorita les voy a enseñar, estamos con el proyecto de la madera plástica, entonces se puede hacer madera plástica, las rejas, los bidones, los tambos, las mismas bolsas, manguera, uno de los materiales que nosotros estamos, por ejemplo, vendiendo como insumo de una empresa, hace manguera, hacen nuevamente cubetas, hacen rejas. Entonces es importante, ¿no? Igual acá con el polipropileno también se puede fabricar, se reciclan las sillas, las mesas, ahí les pongo los contenedores de cocina que les decía, las rejas, y se vuelven a hacer, ¿no? Nuevamente sillas, se puede hacer rafia, se pueden hacer las bolsas de polipropileno, que ahorita también pues están muy de moda por ser verdes, pero al final de cuentas son de plástico, se pueden hacer muchos productos, ¿sí? Aquí les dejo nuestras redes sociales para que ahí nos sigan si requieren mayor información. Me ha dado mucho gusto poder platicarles acerca de este tema. Yo no sé si alguien por ahí tenga alguna duda o pregunta, o si quiera saber más, también, bueno, aquí está también la liga de registro. Creo que por ahí hay alguna opción. Si pueden también para que se registren y puedan obtener su constancia. Aquí está también, aquí nos los proporcionó la universidad. Y pues por mi parte es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Pues les solicitaríamos que levanten su mano si alguien tiene alguna pregunta y que pudiera estar haciendo uso del micrófono para que lo pudiéramos manejar de manera ordenada, o bien a través del chat nos pueden compartir alguna pregunta que tengan para poder estarles contestando. Si tienen alguna duda, miren, creo que digo, en lo que a lo mejor escriben en el chat, creo que no, yo mostrándole algunas cosas y luego les digo esto de la tecnología, yo creo que estoy chava, pero miren, por ejemplo, esto, ¿sí? Si lo pueden ver, es madera plástica, es un proyecto nuevo con el que estamos trabajando, el cual aprovecho, bueno, no hacerle publicidad, pero sí enseñarles las cosas que se pueden hacer con el plástico, ¿sí? O sea, cómo de estos materiales que creemos que son basura, se pueden hacer esto y se pueden hacer muebles, se pueden hacer casas, se pueden hacer pisos, muchas cosas. Y al poder sustituir precisamente la madera convencional y con todos los beneficios que tiene la madera plástica en durabilidad, fácil de limpiarse, puede estar en exterior, no tiene que darse mantenimiento, por ejemplo, ya sabemos que la madera es muy fácil de que se pudra. Entonces, tener opciones en el mercado que sean más sustentables y que podamos disminuir ciertos impactos, ¿no? O sea, también por eso les quería yo mostrar
estos ejemplos, ¿no? Y acá están todos los... Tenemos un comentario aquí en el chat. Uno dice, licenciada, en Naucalpan Centro hay una fábrica que elabora miles y miles de etiquetas para la costeña, contamina muchísimo el ambiente. Hay horas en las que es insoportable el olor como pintura y solventes, además está contaminando el drenaje. Esto se ha podido constatar con el personal de Guapas, pero que pues no les han atendido en ese sentido. Me imagino que haciendo referencia al impacto que se tenía contemplado y que habías comentado anteriormente sobre lo que está haciendo algunos productos realmente contaminando, aun cuando se supone que son empresas verdes, pero como bien decías, no son tan verdes. Otras, muchas gracias, se fabrican y se obtiene ganancia. Que si la podrían compartir nuevamente, muchas gracias, excelente conferencia, gracias. Gracias por la información que nos ha transmitido, debemos ser conscientes y crear conciencia. ¿Quieren la liga de la presentación, la de PowerPoint, donde está la liga de registro para aquellos que no tienen acceso al chat, que a veces se conectan por el celular y pues no les da la conectividad? Si no, en el chat estamos compartiendo de igual forma la liga para que ustedes se puedan estar conectando. Dice, excelente plática, muchas gracias por lo que has compartido. Es necesario que hagamos más conciencia de los recursos y cuidemos más el planeta. ¿Qué materiales pudieran elaborarse con la resina que se desecha de la empresa de la industria automotriz? Es una pregunta que nos hace Arismendi Beltrán. Ok, la industria automotriz de hecho usa mucho plástico precisamente. Dentro de sus plásticos muchos se pueden restaurar, ¿sí? Se puede dar mantenimiento y restaurar. Ya ven que, por ejemplo, incluso algunas fascias y todo el tema que es de plástico se puede. Hay plásticos de la industria automotriz que se pueden reciclar también. Como obviamente un automóvil es un, vamos a llamarlo un artículo complejo y tiene diferentes tipos de plástico, pero sí hay mucho. Y la industria automotriz es de los mayores consumidores que hay en el plástico. O sea, de muchos. Por eso cuando platicaba y les decía, es que el tema del plástico a veces decimos, no, es que nada más son las botellas o solo las bolsas. No, es que hay infinidad de usos, incluso y muy, muy importante en la farmacéutica. Entonces, en el caso de los coches hay muchos plásticos que se pueden reciclar, ¿sí? Que forman parte del vehículo y hay muchos que se pueden restaurar, ¿no? A veces incluso vemos lo que es como la tipo fibra de vidrio que le llaman, ¿no? Que es un tipo de polímero que es moldeable y todo, que muchos se pueden arreglar y se pueden restaurar y eso también es importante. Antes, pues sabemos que los vehículos eran más acero y eran mucho más pesados y ahorita pues la tecnología los ha llevado precisamente a ser un poco más plásticos, a que incluso con todas las medidas y calidad para que si ante un accidente el impacto sea menor, ¿no? Todo ese tema también de tecnología lo ha traído y lo ha llevado a que se ocupe el plástico y hay plásticos que son reciclables. Otra pregunta que nos hace Luis Ortega dice, ¿cuáles son las acciones que actualmente en Tabasco, en sus dos órdenes de gobierno municipal y estatal o en la iniciativa privada, están efectuando acciones y políticas adecuadas para fomentar el reciclado y que sean de interés general? Ok, hablando de manera estatal, está la norma, la NAETAP, que es una norma que sacó la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco, específicamente respecto a los plásticos, donde prohíbe por completo el uso del popote, prohíbe por completo el uso del unicel, que es el poliestireno expandido, lo prohíbe por completo, ¿sí? Y que se busque una opción amigable o sustentable de esos productos y regula el uso de bolsas de plástico. En Tabasco no se prohibió, a diferencia de otros estados, no se prohibió la bolsa de plástico, precisamente porque en este caso aquí de manera estatal tienen conocimiento que es un tema que genera empleos, que es un tema de una industria grande que en Tabasco se está reciclando bastante. Entonces ellos con toda la información se reunieron
con personas que tienen los conocimientos de estudio, pero también con industriales, también con negocios, con comercios. Hubo una mesa de diálogo, lo cual es muy importante porque de esa manera se pueden ver todas las perspectivas. Entonces, en un trabajo conjunto, se da el seguimiento a que haya una regulación. Y la regulación específicamente en el caso de las bolsas en el estado de Tabasco es que las bolsas sean de material 100% reciclado, lo cual es muy posible, eso sí hay, sí es fácil de hacer, que sean 100% reciclado o bien que sean biodegradable o compostable, ¿no? Pero bueno, el tema de que sea compostable a veces es un tema un poco complejo, ¿no? Y es muy difícil también de analizar. Pero sin embargo tienen que estar en este sentido y entonces realmente todos los negocios no es que no puedan dar bolsa, lo que pasa es que pueden dar este tipo de bolsa. Y entonces son productos que también sí se fabrican de manera local y eso es también muy importante. Yo les hablo, y bueno, y se los digo con todo y tal cual, porque yo les he hablado ahorita del reciclaje, de todo lo que, pero yo no les he dicho que fabricamos. Entonces nosotros, por ejemplo, fabricamos bolsa desde un porcentaje, obviamente hay productos que requieren que sea 100% virgen, ¿no? El tema de alimentos y demás, pero hay productos desde un porcentaje hasta un 100% reciclado. La bolsa negra, por ejemplo, para basura es 100% reciclado, 100% reciclable y eso es muy, muy, muy importante. También, por ejemplo, la rafia también se hace material reciclado. Entonces, aquí en Tabasco, no hay muchas industrias, esa es la realidad, más sin embargo sí hay 2, 3 industrias en las cuales se fabrican ese tipo de bolsas, entonces se puede dar el producto aquí de manera local, no se tiene que traer de fuera, y sin embargo se puede cumplir con la ley y entonces hay también empresas que volvemos a copiar y entonces volvemos a incluirlas al proceso, entonces eso es muy importante. En cuestión de legislación, eso es lo que hay al menos ahorita en el estado, a nivel estado. A nivel municipal no hay todavía una legislación como tal cual. Obviamente la estatal permeó a todo el estado y lo que yo tengo conocimiento y creo que se los comenté hace un momento es que a nivel estatal están teniendo reuniones de trabajo con las municipales para poder tener una misma línea de trabajo por la sobreregulación. De repente un municipio pide 40 requisitos, por ejemplo, para una guía, para poder obtener algunas autorizaciones y permisos y poder estar funcionando el negocio, cuando a lo mejor el Estado te pide 25, ¿no? Entonces, es una cosa un poco incongruente ahí, entonces el Estado está tratando también ahorita de regular. Como se dio la norma a principios de año, pero viene el tema de la pandemia, pues se ha paralizado mucho esto, pero yo creo que van a retomar ese tema porque es muy importante para darle un seguimiento y entonces poder tener una sola línea de trabajo, ¿no? A nivel estatal y municipal. Muchas gracias. Claudia había levantado su mano para hacer alguna pregunta. Si gusta tomar el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias. De acá de Saltillo, Coahuila. Yo más que duda es un comentario porque pues yo he estado poniendo atención en esta situación de reciclaje y por más que uno quiera, creo que tenemos conciencia los ciudadanos, más sin embargo en nuestras manos está pues llevar a algún centro de acopio lo que sea reciclable, el PET o lo más común, las latas. Sin embargo, no hay muchos lugares en los que te los acepten. Había un centro comercial aquí y ahora ya no tiene los contenedores. Y bueno, es estar buscando dónde te los pueden aceptar o simplemente darlos al que recolecta la basura y decir, pues esto es material que se puede reciclar, desde los botes de leche, los de yogur, bueno, todo lo que uno pueda considerar. Sin embargo, yo creo que aquí el principal responsable pues sería iniciar desde los productores, las grandes empresas que solo buscan vender y vender y vender y no encuentran alguna opción para reducir tanta contaminación. Es decir, yo desocupé ayer un bote de crema para cara, ¿no? Yo pienso, pues a mí me gustaría sobre este mismo bote que me vuelvan a surtir el producto. Ahora, ¿dónde está la empresa más cercana que me lo pueda resurtir? Pues no hay. Además, no voy a ir con mi bote a que me lo rellenen porque no me lo van a aceptar.
Entonces, yo creo que esas son las soluciones que tendrían que buscar los responsables de esas producciones para poder realmente hacer una disminución, porque si no, pues en nuestras manos como somos conscientes, pero ¿qué más podemos hacer? O sea, es lo que yo no encuentro, pues cómo más poder resolver esta situación. Gracias. Claro, sí es muy válido, de verdad es muy válido y muy cierto tu comentario. Efectivamente, a veces, y por eso lo puse como un punto en que es necesario para que se dé la economía circular, y por eso lo puse como un punto tal cual, que es que haya lo suficientes información, la suficiente, porque muchas veces, desconozco la situación actual en este caso de Saltillo, ¿no? O sea, no estoy ahí, no podría decirte, mira, hay una empresa aquí o allá, habría que investigar y todo. Normalmente hay en algunas páginas, sobre todo las de gobierno, los padrones donde se pueden averiguar dónde están los centros de acopio y demás. Posiblemente no hay uno cercano, ¿no? De donde tú te encuentres, y eso hace un poco complicada esta situación. Y es muy válido en ese sentido. Por lo mismo se tiene que promover, ¿sí? Se tiene que promover a través de la economía circular el que nuevamente esos productos regresen a la cadena, ¿sí? Que haya lo suficientemente centros de acopio y plantas de reciclaje para poder disminuir precisamente esos residuos. Es un factor sumamente importante, y por eso hablamos de que generaría mayor empleo, que generaría muchos impactos y beneficios sociales, ecológicos, económicos, porque mucha gente está en esa situación, o sea, no sabe dónde podría, o sea, dice, bueno, ok, yo tengo aquí mi botella, ¿no? ¿Y qué hago, no? ¿Y a dónde la llevo? Entonces, hace falta esa parte de difusión y esa parte de control es también parte de lo que tiene que hacer el gobierno, ¿sí? Como ciudadanos estamos aceptando la corresponsabilidad de que yo pues no lo voy a ir a tirar allá a un terreno baldío, por decir algo, ¿no? Voy a tratar de colocarlo en el centro de acopio, o bueno, incluso, y les comentaba, los carretoneros, la verdad que muchos de ellos en casi todos los estados ellos sacan, o sea, hay lugares donde verdaderamente no ven nada tirado porque la gente lo recoge y lo vende, porque vive de eso. Entonces, hay mucho material por eso que sí llega y por eso sí se está reciclando, ¿no? Lo que va quedando, vamos a decir, de manera residual, que a lo mejor se queda por ahí en el camino, entonces tendría y hace falta que haya más información para poder entonces tener esa facilidad. Efectivamente, parte del trabajo y la mancuerna, por eso insisto, la mancuerna entre gobierno, industria y ciudadanía es que se den esas condiciones, ¿sí? Para que la economía circular verdaderamente funcione, se tienen que dar esas condiciones con todos esos requisitos y que todos podamos hacer nuestro papel y nuestro trabajo. Efectivamente, hay mucha gente que pues dice, ¿qué más hago, no? Pero sí es algo a lo que tenemos que ir visualizando y apuntar. El tema de los rellenados de la crema y todo, hay productos que ya hay empresas, ya hay, es una cosita que a lo mejor nos pongamos ahí a investigar un poco más. En internet de verdad hay muchísima información, pero hay muchos productos que ya son rellenables, a pesar de que tu envase sea de plástico y demás, ya los hay. Gente también que está diciendo, bueno, yo te vendo aquí prácticamente nada más el producto, ¿no? Entonces te lo relleno. Y sí, hay opciones, cada vez hay más opciones, que eso es algo muy bueno, pero pues sí, falta muchísimo por trabajar, es la realidad. Entonces, yo creo que esto de la pandemia, pues sabemos que es algo, el virus llegó, perdón, para quedarse. Entonces, a cómo se vaya haciendo la nueva normalidad, ojalá se vayan retomando también todos estos temas para que podamos ir avanzando también en todo esto, ¿no? En poder hacer las cosas de mejor manera. Ok, gracias. Nos comenta Janet López, pero ¿cómo hacemos para que se tenga la cultura de reciclaje? Yo separo, pero la basura lo contamina. Y también otro comentario que nos hacen, también puedes hacer juegos para los niños playground. El licenciado Armando nos pide, dice, licenciada, en Veracruz, ¿dónde podemos conseguir la madera plástica? Ok, nada más para acabar, respecto a la madera plástica, me voy a regresar tantito aquí, voy a dejar la línea de registro, ahí están nuestras redes sociales, puede ahí comunicarse también con nosotros. Es un proyecto nuevo por parte de la empresa, más sin embargo ya hay producción, entonces cualquier información podríamos a lo mejor contactarnos ahí de manera más personal, ¿no? Lo primero que me preguntaste, perdón, es...
Sí. Una que nos piden igual los datos de las redes sociales para seguirlos y qué hacían para poder afianzar la cultura de reciclaje, ya que nos comenta que separa la basura, pero que la basura lo contamina. Me imagino que cuando pasan por la basura, Sí, claro. ese es tu comentario en ese sentido. Sí, claro. Miren, aquí, por ejemplo, hablo en el caso del estado de Tabasco, el carretón al pasar, en automático, en cuanto agarran la bolsa, los que andan en los camiones recolectores y la suben al camión, en ese momento la abren y sacan todo. Ellos ya incluso saben qué materiales van con qué materiales, a ese grado. Entonces, ellos que andan ahí en los carretones, ya los separan y entonces los meten en otras bolsas y por eso no sé, me gustaría a lo mejor que muchos de ustedes pudiesen y después pudiésemos tener una retroalimentación de diferentes partes del país y podamos observar esa parte, porque ya ellos separan la lata, separan la conserva, separan el cartón, separan el papel, separan todo y el plástico y todo, y entonces ellos cuando llegan a los tiraderos, ya sea cielo abierto, rellenos sanitarios o centros de transferencia, dependiendo en el lugar que cada uno radiquemos, hay gente ahí que se los recibe, que se los paga y luego otras industrias vienen. Se ha vuelto una cadena bastante larga de recolección y de acopio de los materiales. O sea, no es solamente de si voy directamente a la empresa que lo recicla a llevar un bote de agua. Realmente hay mucha cadena. El tema de lo importante es precisamente lo que comenta, ¿no? Que no se ensucie. Si nosotros, si vemos, y eso sería un buen ejercicio, si observamos que los del carretón están separándolo, pues a lo mejor dárselos separados. Si no tenemos un centro de acopio cercano, esa puede ser una buena opción. Decir, ok, si yo estoy viendo que el del carretón, del recolector de basura, es que sí le decimos carretón aquí, se está llevando y al final de cuentas la abre y la separa, entonces ya mejor se lo doy separado, ¿no? Sería lo bueno. Yo creo que es una forma también de ayudarlos a ellos. Entonces, claro, o hay, por ejemplo, campañas, y decía, bueno, ¿cómo hacer conciencia? Hay campañas, por ejemplo, que nosotros hemos lanzado aquí de manera local, por ejemplo, con escuelas. Hay un programa incluso de las escuelas que es de ECOSE, los programas de Correto, a los cuales nosotros somos acopiadores oficiales en la zona. Y ellos, por ejemplo, a través de las escuelas acopian, ¿no? Hay mucha cada vez más también responsabilidad de las escuelas en este tema y de poder educar a los niños que desde pequeños podamos tener ese compromiso, ¿no? Y para hacer conciencia, pues miren, sí es un tema muy complejo. A veces nos decepcionamos que haya gente que no comparta la responsabilidad, que no comparta la conciencia de decir, yo tengo que hacer también lo que me corresponde, ¿no? O sea, si no podemos a veces tener la conciencia suficiente para otros temas, pues el tema de ecología también es bien difícil, ¿no? Poder enraizarlo. Entonces, a través de los niños, a través de las escuelas, a través de campañas, es muy importante. Aquí yo les platicaba que, por ejemplo, hay fundaciones que juntan las tapitas y que juntan los envases. Y entonces es una forma de hacer conciencia, es decir, ok, yo pues no tengo dinero o no puedo donar o ya doné una vez, pero no puedo estar donando cada rato, no lo sé, dependiendo de la mentalidad de cada persona o sus facilidades también. Decir, ok, pero ¿sabes qué? En mi casa, en la casa de ustedes, siempre sale los envases y las tapitas y todo, ok, se las voy a juntar. Y créanme que hay muchas asociaciones, hay iglesias, hay escuelas que están haciendo eso, no precisamente una industria que a lo mejor les queda un poco más lejos. Les voy a platicar el caso aquí en Tabasco, hay un lugar que se llama Los Pantanos de Centla. Una vez al año, ellos trabajan todo un año y una vez al año entregan, ¿sí? Ellos tienen un espacio. Yo por eso a veces digo que de verdad que el querer es poder. Ellos trabajan todo un año y una vez al año nos hablan y nos dicen, ya juntamos el material. Juntan 20 toneladas limpiando los pantanos de Centla. Entonces, se va y se les recoge. Es bastante camino, sinceramente, para recogerlo. Son a veces 2, 3 horas de camino. Más sin embargo, como ya es volumen por el tema de costos, porque pues si hablamos también de todo esto de la economía, pues no podemos ir a recoger 1 kilo, ¿verdad? Y gastar por 1 kilo que vale a lo mejor, no sé, 3 pesos y gastarnos 80 pesos de combustible, pues no tendría sentido. Más sin embargo, como ya tienen un volumen,
Entonces ya se les va a recoger y entonces es algo muy bonito porque ellos limpian su zona y aparte se generan un recurso. Así hay también asociaciones, fundaciones, escuelas, iglesias o nosotros mismos podemos mover eso, ¿sí? No podemos estar y quedarnos aislados y decir, es que yo no formo parte de eso. Bueno, yo puedo a lo mejor, bueno, yo les voy a poner el ejemplo. Nosotros vivimos en un fraccionamiento pequeño y entonces pusimos contenedores y entonces al principio era bien difícil, pero después la gente empezó, se le pegó una lonita para que pusieran ahí, supieran qué es lo que iban a depositar, envases y todo. Y la verdad que cada vez se llena más rápido y más ahorita que estamos en casa, ¿no? Entonces, sí se puede, o sea, sí puedo hacer decir, oye, si yo con los vecinos y vivo en una cerrada, por ejemplo, o los de la calle de aquí de la colonia, sí se puede. Entonces ya una empresa, pues ya puede ir, entonces ir y recoger, pues por un cierto volumen, ¿no? Oye, mira, yo acá tengo un patio amplio, bueno, aquí vamos a juntarlo. Ese es un tema verdaderamente de querer, de poder y querer sumar. Yo creo que ideas y estrategias hay muchas, pero sí tenemos pues que implementarlas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué dice? Felicidades por el tema, empresa orgullosamente tabasqueña. ¿No han probado con materiales provenientes de la industria automotriz? He visto este tipo de proyectos en el centro del país. Ese es muy bonito cuadro el que tiene en la parte de atrás. Por favor, me comparten en redes. Ahí está. Dice, ¿el gobierno no ha obligado a los industriales a reciclar sus botes o envolturas? Muy buena conferencia. Felicidades, Pamela Poliplas, por lo que están haciendo. Gracias a la UVM por su convocatoria. Sería importante que compartieran la liga de la grabación de la sesión. A todos aquellos que se registren, les compartimos la liga, y también los invitamos a seguirnos en el canal de YouTube de la Universidad del Valle de México, en donde todas las conferencias que se van impartiendo también se suben. Alfonso nos comenta, gracias por participar. ¿Qué tipo de incentivos fiscales hay para las empresas recicladoras de residuos? Nos pregunta Rosa Arismendi. Y las demás, bueno, son felicitaciones y agradecimientos por el tema y la ponencia compartida. Muchísimas gracias por todas las felicitaciones. Me da mucho gusto que sea de utilidad para todos ustedes y pues de conocimiento, ¿no? Y verdaderamente también lo que yo busco es que hagamos conciencia, ¿no? ¿Qué estímulos fiscales hay? No los hay. O sea, no los hay. El tema fiscal en el caso del reciclaje, y como les comentaba, era que, o es en lo actual, que no hay mucha formalidad, ¿sí? En los negocios. Yo les puedo decir que pues nosotros somos una empresa formal, tenemos más de 200 empleados, pues les damos seguros, tienen prestaciones, equipo de protección, etcétera, ¿no? Y pues tratamos de cumplir con lo necesario y también con las autorizaciones y permisos y todo lo que es necesario cumplir, ¿no? Pero en la mayoría de las empresas que se dedican al reciclaje, y hablamos, no empresas obviamente como, bueno, empresas grandes, vamos a hablar, y mucho más grandes que nosotros, ¿verdad? Pues ellos obviamente pues trabajan en esa formalidad, pero por debajo a la gente que se le compra, a pequeños negocios que juntan a lo mejor y ponen hasta en sus terrenos cerca de los tiraderos a cielo abierto para que de ahí puedan ellos juntar material y venderlo. No hay estímulos fiscales. Lo ideal es que se pudiese haber, o que haya, perdón, un estímulo fiscal para las empresas formalmente establecidas. ¿Por qué? Porque entra una competencia desleal. Muchas veces decimos, oye, es que esa empresa es grande y ¿sabes qué? El kilo de plástico, en plástico, lo compra en 2 pesos el kilo. Oye, pero fulanito acá ahí tiene un terreno, lo compra en 3.50 el kilo. Y entonces obviamente dice uno, bueno, pues se lo voy a vender al de 3.50. La realidad es que detrás de ese 1.50, vamos a hablarle, hablando de temas económicos, es que el del terreno a lo mejor tiene a 4 o 5 personas trabajando ahí, no les da seguro, no les da prestaciones, no les da equipo de protección, no cumple con permisos, con autorizaciones, con certificaciones, con lo que tenga que cumplir. Entonces está completamente en la informalidad. Entonces sí tendría que haber un estímulo fiscal para los que están de manera establecida formalmente, porque eso incentiva a que
los informales digan, ok, me vuelvo a la formalidad porque ya estoy viendo que pues no me va a salir tan caro, ¿no? O estoy con mi actividad, pues ayudando, ¿no? Al medio ambiente. Tendría que haber uno de ese tema. Ojalá cuando salga el Acuerdo Nacional de la Economía Circular, que es lo que se busca a través del Senado, ojalá se vea esa posibilidad. Pero el día de hoy no hay, no lo hay, no hay apoyos. Ok, nos comenta Diana, en Tampa, Florida, el gobierno les vende los botes para reciclar y son de 3 colores, verde, azul y café. Y Luis Alfonso Huitrón quiere hacer uso del micrófono para hacer una pregunta. ¿Puede tomarlo, Luis Alfonso? Alfonso, perdón. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Perfecto. Para preguntarle a la licenciada Pamela, ¿qué opina acerca o cómo ve el tema económico en el sentido de la recolección de la basura, la separación, el procesamiento y la entrega de un producto terminado? Es decir, esto sí es negocio actualmente, sí funciona como negocio, y también eso por un lado. Y por otro lado, por lo que comentaba Dana Mecinas de Tampa, pues efectivamente en muchos países en Europa pues están incluso siete contenedores diferentes con 7 diferentes colores para que cada persona vaya poniendo los residuos de acuerdo a lo que es y la separación sea mucho más fácil. Entonces, bueno, los dos, uno un comentario y el otro una pregunta acerca de la rentabilidad de la economía circular, particularmente en tu área de experiencia que es plásticos. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias. Sí, sí es un negocio rentable. No vamos a hablar, los costos muchas veces pueden ser elevados, sobre todo a la hora de comprar el material. La compra del material muchas veces se determina también de la oferta y la demanda. Entonces, a veces sí en el caso de los plásticos, muchas veces el precio es muy volátil, ¿no? O sea, de repente un material, un producto que se puede estar vendiendo en N precio el día de hoy, en 2 días el comprador dice, no, ¿sabes qué? Pues lo siento, va 50 centavos abajo. Y en otros 15 días, no, pues 50 centavos más abajo, porque a lo mejor ellos tienen sus almacenes llenos y no están sacando su producción. O sea, sí es muy volátil, más sin embargo, sí es negocio. O sea, el tema aquí son los volúmenes, ¿sí? Es por 1 kilo, por 2 kilos, pues no es negocio, ¿no? O sea, realmente el tema es de los volúmenes. La gran ventaja es que hay mucho volumen, a nivel nacional hay muchísimos materiales y mucho de dónde sacar y mucho todavía por hacer. Entonces el tema es volumen y la rentabilidad, que no solamente es en el tema económico, sino en el tema ambiental, es que yo les quiero decir algo. Antes, cuando una empresa lanzaba algún producto y decía, es que este producto es reciclado, la gente lo miraba como feo, ¿no? Como diciendo, ay, eso está sucio, eso viene de la basura, eso viene. Y la verdad que ahorita, a pesar de que a lo mejor no hagamos todas las actividades correspondientes a un buen manejo de los residuos, ya ahorita pues muchos dicen, ay, no, sí, es que se ha vuelto una moda, ¿no? El tema del reciclaje y de todo. Entonces decir, no, sí, sí, es que esto es verde y esto lo reciclo y esto es todo. La realidad es que yo les voy a decir algo, o sea, Coca-Cola viene haciendo su botella de material reciclado desde hace muchos años, solo por el tema de costo. Entonces, eso es un factor muy importante que tenemos que considerar. O sea, porque a lo mejor la gente dice, no, es que es reciclado. No, pasa por todo un proceso, pasa por un proceso de fundición, se funde, perdón, a altas temperaturas y demás, ¿no? Entonces pasa por procesos, por todo el proceso, ¿no? De la producción. Entonces, pero era como una cosa que la gente o la sociedad no lo veía bien. Y entonces ahorita dicen, ay, sí, ahora sí ya reciclas tu botella de Coca-Cola. Perdón, pero tiene muchos años que están reciclando. Y digo, y no es que yo hable así, la verdad que hasta he disminuido mi consumo de Coca-Cola por la dieta, pero es la realidad. O sea, igual el agua, igual todo, incluso, y yo les voy a poner, a ver, yo creo que si ya terminaron de ver la liga, porque voy a cerrar aquí tantito. Miren, está la botella de PET, ¿sí? Del agua. Esta tapa la podemos ver y bueno, mide más o menos yo creo que como 1 centímetro. Y de repente vemos una botella Ciel que mide la mitad de la tapa. Y uno dice, ok, o sea, no analizamos ese tema, no decimos, mide la mitad de la tapa. Sí, mide la mitad de la tapa porque de esa manera disminuyó la mitad su consumo.
¿sí? De polipropileno para su tapa. O sea, son temas económicos muy importantes. Por eso hablábamos también del diseño. Acuérdense que es uno de los principales también dentro de la economía circular. Entonces, sí hay muchas cosas. Entonces, hay muchos negocios que están reciclando desde hace muchos años solo por el tema de costos. Bueno, ya viene el tema del medio ambiente y todo, porque pues el medio ambiente ya es ya nos empezamos a preocupar, el calentamiento global y todo, pues de unos años para acá. Pero desde hace muchos años ya se recicla. Nada más nosotros, por ejemplo, que fabricamos bolsas de polietileno, tenemos más de 15 años reciclando. ¿Sí? Más de 15 años. Entonces, sí es un tema de que pues solo por el tema de costos hemos tenido. Entonces, sí, en ese sentido, pues también si tenemos un negocio donde podemos aprovechar nuestras mermas y todo, y por eso es el tema también de lo que les platicaba de la madera plástica, decir, ok, voy a tener todavía menos residuos, voy a tener otro producto donde yo pueda meterle pues, todo de lo que me va ahí quedando y todo para poder hacerlo, un buen producto, buena calidad, que sea durable, con todas las calidades y todo, pero genero menos residuos. Entonces, sí es sustentable, sí es redituable en muchos aspectos, o sea, sí lo es. Efectivamente, en países como Europa, en Estados Unidos y demás, pues ya hay otro tema. Ya efectivamente en Canadá, por ejemplo, igual está lo de los contenedores, que son más de 6, 7 contenedores, pero porque ya va muchísimo más pues el tema de la cultura, ¿no? El tema del conocimiento, de decir, es que ya sé que esto va aquí, esto va acá, y por colores y demás, y de esa manera también los camiones recolectores van y recogen un día específicamente el plástico, y otro día específicamente el cartón, y otro día los orgánicos, y otro día, o sea, sí hay ya muchos países que están muchísimo más avanzados en eso. Ojalá un día que no sea tan lejano podamos en México estar pues trabajando los residuos de esa manera. Muchas gracias. Y bueno, y como un último comentario nos dice, muchas felicidades por su negocio y ayudar al medio ambiente. Lo mejor, se nota su preparación en el tema. Entonces, pues no nos queda más que pues agradecer a nombre de la red de incubadoras de la Universidad del Valle de México el tiempo, la participación en la conferencia, tanto de los ponentes, tanto de la ponente, perdón, como de los participantes que se quedaron hasta el término. Y nos despedimos con el lema de la universidad, a reserva que tenga algún mensaje final, Pamela. No, pues quiero agradecerles de verdad el haber estado en esta plática. La verdad que me da mucho gusto que sea un tema de interés. Y yo creo que nos llevamos un pedacito, la verdad que esto es una gota en el mar, pero que nos llevamos un pedacito y que podamos, les decía, o sea, no hay limitantes. Yo creo que desde todos, desde casa, desde la colonia, desde la escuela, desde el trabajo, todo podemos hacer. Es responsabilidad de todos y la verdad que yo les invito a que podamos no solamente ser observadores, sino que seamos participantes de un cambio, ¿sí? Nuestro eslogan es reciclar es amar a tu planeta, y es una actividad muy buena, muy loable, mucha gente beneficiándose de esto, mucho tema social, la verdad que es algo muy bonito, es algo que da mucho orgullo poder trabajar y que digas, ok, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo buenas cosas. Entonces les invito a que ustedes también desde su casa, desde su trabajo, desde su escuela, desde cualquier lugar estén, también sean partícipes de este tipo de labor, ¿no? Y les agradezco muchísimo todos sus comentarios, toda su participación, de verdad, y pues que Dios les bendiga. Pues nos despedimos y muchísimas gracias a todos. Los esperamos con la serie de conferencias y invitarlos a que nos visiten en el canal de YouTube de la red de incubadoras de la Universidad del Valle de México. Nos despedimos con el lema Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Y creo que aquí tenemos una prueba de ello. Muchísimas gracias. Gracias. Buen provecho. Hasta luego.